Con la ley de antitabaco se redujo en un 50% el número de fumadores en nuestro país. Sin embargo, con el tema de la pandemia hubo un retroceso en las atenciones y seguimiento a estos fumadores. Vamos a irnos en este momento con la periodista Wendy Mata, quien nos amplía. Wendy, un gusto saludarla como siempre. Adelante, buenas noches. Igualmente, Paula, muy buenas noches para todos nuestros televidentes en Noticias Telediario. 1 de cada 10 personas fuman actualmente, ya eso es mucho menos. Veamos la información que les hemos preparado en relación a la ley antitabaco en nuestro país y sus efectos en los fumadores. En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA, asegura que la ley antitabaco que rige en Costa Rica hace 10 años sí funciona y ya logra la reducción de fumadores en un 50%. Entonces hemos visto en el país un cambio sorprendente. La prevalencia del tabaco, la cantidad de fumadores se ha reducido a un 50%. Muy pocos países, tenemos uno de los países en las Américas más exitosos en cesación de tabaco, junto a Brasil y a Panamá y Costa Rica son los países que están muy bien. En los adolescentes bajó 2/3 partes, de un 7.8 bajó hasta un 2.5, de manera que había un impacto. Y ustedes lo pueden ver en la calle. En Costa Rica, fumar es una conducta no deseable socialmente. Pero la pandemia de COVID-19 causó un retroceso de un 40% en las atenciones. Con la pandemia todo se agravó, ¿verdad? El encerramiento, la angustia de morir, la angustia con los familiares enfermos, el trabajar en la casa, el estar todo el día ahí, la presión de los hijos, del trabajo. O sea, todo esto creó un caos emocional, una situación muy difícil para la mayoría de las personas. Muchos se quedaron sin trabajo. Entonces ha ocurrido un recrudecimiento de todas estas patologías, no solo mentales, como ansiedad, depresión, ideas de suicidio, sino también consumo de sustancias. Mucha gente volvió a fumar, mucha gente dejó venir los tratamientos porque no había transporte. La pandemia también repercute en el presupuesto económico del IAFA. A esto se suma la crisis fiscal. Ambos aspectos generan una reducción de dineros necesarios para la atención preventiva. Las campañas en todo el país están en cero. Con todo el problema fiscal le quitaron a la institución muchos recursos, pero nosotros teníamos una unidad móvil. Cero campaña, no teníamos, y también teníamos una unidad móvil para ir donde están las personas. Vamos a ir, por ejemplo, en situación de calle, a atender a esas personas, o ir a una fábrica o un ministerio, una institución en la periferia que no pueden venir acá, ir a llevarles un programa de cesación con la unidad móvil. O sea, todo eso hubo que paralizarlo, pero ahí está. Yo pienso que como se está reactivando la economía, podemos volver a hacer esas iniciativas que son altamente efectivas. El instituto también requiere que en la Asamblea Legislativa se agilice el proyecto de ley de etiquetado neutro, el cual consiste en ampliar detalladamente las advertencias de los daños a la salud y sin publicidad. Entonces empezamos todo un trabajo, desde el año 90, a ayudar a los fumadores a dejar de fumar, a insistirle a los fumadores pasivos que hicieran respetar su derecho a no fumar pasivamente o voluntariamente, a educar a los niños que hablaran en sus casas, a los padres de la consecuencia del fumado, a educar a los fumadores de que el cigarrillo tenía 7.000 sustancias, que en cada jalada que dura 7 segundos, esas sustancias quedan en el pulmón, quedan en las arterias y producen la primera causa de hipertensión, de infarto, derrame cerebral en personas menores de 50 años, cáncer también. Y es que la promoción y prevención es vital. Hace 20 años, las campañas y capacitaciones a profesionales de la salud allanaron el camino para el éxito de la ley antitabaco en nuestro país. El consumo de tabaco es la primera causa de infarto. En personas menores de 50 años se relaciona principalmente al fumado, pero es también la primera causa de muerte evitable y por ello es urgente que vuelvan las campañas de prevención. Pero el tabaco es un factor de riesgo muy importante para cáncer, para enfisema, para bronquitis, para cáncer de labio, lengua, faringe, esófago, mama, estómago, colon y vejiga. Solo ese montón de tumores produce el tabaco. Y entonces la persona con dejar de fumar, el riesgo disminuye inmediatamente.
La ley de control de tabaco está orientada principalmente a la eliminación de publicidad y reducción del fumado, el aumento de los impuestos de tabaco para financiar los programas de atención oportuna, además de la aplicación de las medidas de prevención y tratamiento para los fumadores. Según el especialista en psiquiatría, actualmente solo 1 de cada 10 personas en el país fumó en el último mes. Quienes lo hacen presentan un grado severo del fumado o trastornos asociados con depresión y ansiedad principalmente. Le informó Wendy Mata, Noticias Telediario. Wendy, es que usted muy bien lo apuntaba en esta nota que nos acaba de compartir, justamente en tiempos tan delicados como cuando la pandemia estuvo en su pico más alto, también las cifras reflejaban cómo el estrés, la ansiedad y la depresión se adueñaban de los diferentes grupos sociales, ya sea por pérdida de trabajo, por reducción de recursos económicos, y claramente en estos grupos no solamente podemos contabilizar fumadores, sino también estos fumadores pasivos. Viene siendo entonces una reacción en cadena donde se les deja dar seguimiento a las personas que dijeron no más al vicio del fumado, pero por otro lado, con estos otros 3 factores se disparan nuevamente quienes retoman el vicio y quienes son nuevos fumadores también, quienes adquieren el vicio durante época de pandemia como una salida o un escape a su ansiedad, a su estrés y a su depresión. Viendo este panorama de esta forma, que no exista ahorita ni una sola campaña de prevención del fumado, claramente nos pone en jaque. Y pese a que el IAFA no ha dejado de trabajar, de dar los tratamientos, pero bien lo explicaba el psiquiatra, durante la pandemia pues no le fue posible a muchas personas trasladarse al lugar para recibir estas atenciones, y precisamente todos estos factores de estrés, de ansiedad, que estuvieron muy presentes durante el encierro de la pandemia en sus 2 primeros años, disparó precisamente pues este consumo, pero también nos daba el psiquiatra la buena noticia de que ya están comenzando a retomar esos tratamientos. Paula. Muchísimas gracias, Wendy, por este informe tan completo. Muchas gracias y que tenga buenas noches. Igualmente, buenas noches para